La iglesia necesita en este tiempo más acción y creerle al Señor de la mies. Él es el dueño de la obra de que estamos haciendo. Y mi Dios no es un Dios pequeño, mi Dios es un Dios grande, es el Todopoderoso, es el Omnipotente, es el primero, Él es el último, Él es el Todopoderoso. Y si le vamos a creer a ese Dios, yo creo que no le estamos sintiendo a un Dios pequeñito, no le estamos sintiendo a un Dios cualquiera, no le estamos sintiendo a un Diosito por ahí pegado en una pared, le estamos sintiendo al Dios de los dioses, al Rey de reyes, al Señor de los señores. Entonces la iglesia debe creer a ese Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendiga más al pueblo del Señor. Contento de estar aquí. Este es el momento más difícil por la comelona que han tenido, hemos tenido. Que el Señor nos ayude. Contento de estar aquí. Honro al Señor por esta gran oportunidad. Esta es la última enseñanza que nos toca dar. Y quiero darle la gloria al Señor Jesús por este privilegio. Gracias amén, a este gran grupo de hombres y mujeres que sirven en esta iglesia, y al pastor Baldi por la oportunidad, a su esposa, a sus hijos. Gracias por abrir las puertas de este lugar. Es una bendición las atenciones. A honrar también a las autoridades, al hombre de Dios que Dios ha puesto como para dirigir aquí los distritos, los hombres que representan la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia aquí en Argentina. Honramos sus ministerios, sus vidas, y el diablo está enojado, no se preocupe. Damos gracias a Dios por ello. También honramos la vida de todos los pastores, Pastor Pineda. Amén, es una bendición siempre estar con él, su esposa. Hemos compartido muchos lugares con él. Es una bendición. Pastor Fabio, amén, y Pastor Josué, sus esposas, Dios les bendiga grandemente. A mi esposa, que siempre pues tiene la oportunidad de acompañarme, una bendición. Y estamos contentos de estar aquí para seguir aprendiendo, amén, seguir avanzando en el propósito del Señor. La iglesia debe trabajar con voluntad. ¿Cuánto creen que hay que tener voluntad para hacer la obra de Dios? Si usted no hace 1:8, el Señor aplica Hechos 8:1. Si usted no hace 1:8, pues Dios le va a aplicar 8:1. ¿Cómo así, pastor? Hechos 1:8 dice: y recibiréis, ¿qué? Cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? ¿A dónde? Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y si la iglesia se acomoda, Dios le aplica Hechos 8:1. Y Saulo consentía en la muerte, y aquel día una gran persecución de la iglesia. La iglesia, hermanos, si se acomoda, Dios mueve sus fichas. Porque la orden de Dios era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Entonces Pablo fue el medio para que la iglesia llegara a Samaria, llegara a los gentiles, y por eso usted y yo estamos aquí. Gracias a Dios por su iglesia, gracias a Dios, porque cuando la iglesia trabaja para Dios, hermanos, Dios nos va a ir ensanchando más. Amén. Hechos 5:14, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Tengo aquí solo 7 minutos y medio para predicar. Me voy a tomar 3. Amén. Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor, digan conmigo, aumentaban más. Para esto de crecimiento, hermano, hay que creer a Dios. El obispo Páez de la Asamblea Apostólica, que tiene como unos 2.500 personas, dijo estas palabras: creer no cuesta nada ni tiene que pagar por eso. Y si usted le va a creer a Dios, amén, créale bien. ¿Para qué le va a creer a medias? Si al final hay que creer a Dios, a su palabra. Entonces, mejor creámosle bien al Señor, que el Señor quiere darnos más de lo que usted y yo nos estamos imaginando. Gloria al Señor Jesús. Y los que creían en el Señor
aumentaban más. Gran número así como de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La demostración de la iglesia primitiva fue una demostración visual, fue una demostración del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva no fue teoría, es práctica. La iglesia primitiva es el modelo que debemos de mirar si queremos que las almas se salven. Las estadísticas en el mundo que hicieron acerca del estudio de las iglesias dicen que la capacidad son 60 a 80 personas. Esa es la estadística que han hecho de diferentes denominaciones en el mundo y sacaron conclusiones de que las iglesias, si usted la mira por estadística, están entre 60 a 80 miembros. Son pocas las iglesias que tienen 200, 300. Hay unas cuantas iglesias de 500. Y cuando hablamos de una iglesia de 1000, son pocas y contadas. Porque la iglesia se llena del Espíritu Santo, recibe la revelación del nombre, recibe poder y autoridad, pero el poder, la doctrina apostólica, no la dejamos con nosotros y no la aplicamos a un mundo necesitado. La iglesia necesita en este tiempo más acción y creerle al Señor de la mies. Él es el dueño de la obra de que estamos haciendo. Y mi Dios no es un Dios pequeño, mi Dios es un Dios grande, es el Todopoderoso, es el Omnipotente, es el primero, Él es el último, Él es el Todopoderoso. Y si le vamos a creer a ese Dios, yo creo que no le estamos sirviendo a un Dios pequeñito, no le estamos sirviendo a un Dios cualquiera, no le estamos sirviendo a un Diosito por ahí pegado en una pared, le estamos sirviendo al Dios de los dioses, al Rey de reyes, al Señor de los señores. Entonces la iglesia debe de creer a ese Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el problema es que la iglesia llena del Espíritu Santo avanzó poderosamente en el libro de los Hechos. Y yo estaba mirando que después de las epístolas de Pablo y de Timoteo y Tito, Filemón, ¿qué sigue después? Estuvimos en Capadocia con el pastor Pineda, fuimos al viaje de las 7 iglesias y tuvimos el privilegio, hermanos, en Capadocia de ir al lugar donde están las cuevas, donde se escondían los cristianos, se cree. Y nos metimos, y el que tiene claustrofobia ahí creo que va a quedar con el Señor, porque son cuevas bastante grandes que tienen túneles, conectan unas con la otra. Y nos decían que en esas cuevas podían estar hasta 2000 cristianos metidos. Las cuevas tenían niveles. En el primer nivel estaban los animales, en el segundo nivel estaban los que defendían a ese grupo de hermanos, los que peleaban. En el tercer nivel estaban los que oraban, intercedían, los sacerdotes. Y en el cuarto nivel estaban los ancianos, las mujeres y los niños. La iglesia, aún perseguida, se estructuró para que no los mataran. Y en los años cuando vino la edad oscura, donde hubo la persecución, que la iglesia fue perseguida, después del libro de los Hechos, después de Pablo, Tito, todo esto que vemos en los años 600, 700, 800, que usted y yo no habíamos nacido, ni pensamos nada, ni nuestros papás, ni nuestros abuelos quizás estaban. Alguien pagó el precio, amén, dando su vida, murió por este evangelio glorioso. Alguien, hermano, tuvo que esconderse en las cuevas para guardar la palabra. Y ahora la palabra está en medio de nosotros. Creo que nosotros tenemos el privilegio de esta tarde de levantarnos y decir: vale la pena servir al Señor y trabajar por su reino. Y
cómo la iglesia fue perseguida. Amén, cómo la iglesia en diferentes lugares. Cuando fuimos ahí donde dice aquí tú moras en la cueva, el trono de Satanás, cómo la iglesia estaba en las partes de abajo. La iglesia, hermano, que habla Juan en Apocalipsis, fue una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, una iglesia que lo que la detuvo, amén, será ahí fluyendo fue el poder del Espíritu Santo para que el evangelio fuera extendido, fuera, hermanos, y llegara hasta lugares que ahora llegamos, gracias a hombres y mujeres que han pagado un precio, amén, que a ellos los apoderó, fue el fuego, fue la unción que estaba en ellos del Espíritu Santo diciendo, vamos a permanecer para que luego ya en la Susa, lo que habla el pastor Padre, allá en Los Ángeles, aparecieran los avivamientos que estamos mirando, y gracias a todo eso que ha pasado, usted y yo estamos ahora acá. ¡Ande el nombre del Señor! Yo le vengo a decir en esta tarde, este pueblo del Señor, la iglesia debe llenarse del Espíritu Santo para poder avanzar y que la obra siga creciendo. Entonces mi Dios no es un Dios pequeño, no es un Dios cualquiera. Mi Dios es un Dios todopoderoso. Y estos hombres llamados fueron hombres que marcaron la historia de la iglesia. Hicieron cosas extraordinarias. Pedro, del vulgo, un pescador, no sabía nada, no tenía tanto conocimiento. Oye, la gente hay que prepararla y aún preparándola se daña. A veces el conocimiento les queda grande. Pero Pedro no era así, fue instruido por el Señor, era un pescador del vulgo sin letras, un hombre que no tenía conocimiento teológico, rudo tal vez en sus principios, temperamento colérico, se le metía el diablo a veces, pero aún así Jesús lo miró, Jesús lo llamó, porque Jesús no mira tus debilidades, Él mira tus fortalezas. Si Dios nos mirara por la debilidad, ninguno de nosotros está calificado acá. Pedro tampoco estaba calificado, pero Él miró en ese hombre y dijo, así como en el loco de colérico, si le cambiamos eso para lo bueno, va a ser poderoso en el Señor. Y es así como Dios ve a cada discípulo, a cada pastor, a cada líder. No mira nuestra debilidad, porque estamos descalificados. Él mira tu fortaleza y Él dice, este yo lo puedo glorificar, este yo lo puedo usar, este puede ser un instrumento, este puede ser un ganador de almas, este puede ser un instrumento poderoso en mis manos. Ahora, imperfecto, voy a amar. Jesús lo mira como un instrumento. Cuando le preguntan, y es que la gente que se avienta, Dios la usa. Un día pregunta a Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le dicen sus discípulos. Dicen que eres Juan el Bautista, Jeremías, Elías, algunos de los profetas. Muy bien, así dice la gente de mi sitio. Ok. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, ni lento ni perezoso, se puso el pie y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y dónde recibiste esto? Bueno, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que el Espíritu Santo te lo ha revelado, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y te digo algo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire dónde estaba llevando Dios a este hombre común y corriente. ¿Por qué? Porque fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, Pedro se convenció quién era Jesús. Pedro creyó a Dios. Pedro sabía quién era Él. Un hombre ordinario, pero Dios lo estaba llevando, Jesús lo estaba llevando a un nivel extraordinario. Hermanos, el Espíritu Santo nos da el poder y la autoridad. El conocimiento ya está, la visión ya está, la estrategia ya está, conocimiento, materiales, todo, ya estamos listos. ¿Qué necesitamos?
ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guiará al verdadero propósito donde usted y yo vamos a llegar. Fue el Espíritu Santo orando a aquel lienzo. Pedro mata y come. Pedro subía a orar. Y Pedro dice: yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: lo que yo ya santifiqué, no lo llames común, Pedro, o inmundo. Y de repente le tocaron la puerta. Dios le ha dado un sueño a un pecador por allá llamado Cornelio. Hay una conexión del Espíritu, porque eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conecta. El Espíritu Santo nos guía. Y eso es lo que es la llave, hermanos. Podemos hacer tantas cosas, pero el Espíritu Santo conecta, el Espíritu Santo guía toda verdad. Y allá Pedro llegó, y Pedro, hermano, no dijo: aquí vengo de parte como el obispo acá que dio el saludo fraternal con respeto. No, Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Dice: yo no puedo estar con ustedes. Casi le digo chusma al pueblo. Yo no me meto con esta chusma. Yo he venido, Dios, porque Dios me ha dicho, por obediencia al Señor. Pero Cornelio estaba enfocado en que era su momento. Y Pedro empezó a predicar el mensaje. Y gracias, hermano, a Cornelio, el primer gentil fue bautizado con toda su familia. Y lo más poderoso de esto es que Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que vienen creyendo recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los pies de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir agua para que estos no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros iban a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esto solo lo hace el Espíritu Santo. Alguien que va a Dios en esta tarde. Alguien que yo tengo discernimiento del Espíritu. El Espíritu Santo hace que la iglesia se mueva. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia entonces? La iglesia se encajó en programas. En cada país que usted va, en el pueblo está una iglesia católica. Fuimos a Antigua Guatemala. ¿Cuántos años tendrá Antigua Guatemala, pastor? 300, 500 años. Más, 9,000 años. Y ahí está una gran iglesia. Fuimos a unas ruinas y las paredes, literalmente, de aquí hasta allí, paredes. Y la iglesia está sentada ahí, porque en la edad oscura el catolicismo marcó el mundo. Usted va a España, va al lugar que vaya, vean inclusive en Nueva York, pastor. Ahí se han casado las famosas en el centro de Manhattan. En todo lugar hay una iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia del Señor? La iglesia del Señor se oscureció por muy mucho tiempo. La iglesia del Señor, hermanos, como que desapareció. Amén. Y la iglesia tradicional volvió el mundo. Amén. Allá en Jerusalén, ¿saben debajo de donde está Pedro? Donde estaba la suegra, la casa de la suegra de Pedro. Ahí está una iglesia. Encima. Todos los lugares bíblicos en Jerusalén hay una iglesia católica. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia fue atacada, fue perseguida, hermanos, y una decadencia y una oscuridad. Y nosotros aprendimos y estamos haciendo muchas cosas que no es que la iglesia hacía, sino que traímos dogmas, principios y cosas que nada que tiene que ver con el libro de los Hechos. Por eso es que si queremos crecer, tenemos que volver al libro de los Hechos y ver lo que la iglesia hacía, y ver cómo la iglesia funcionaba, y ver cómo la iglesia avanzaba en pie. Oh, por el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar
para que nos guíe toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos dirige. Por eso es que una iglesia que está creciendo, muchas veces nosotros lo que vamos a hacer es criticarla, porque no estamos preparados para tener iglesias grandes. Hermanos, prepararon para pensar en pequeño. Los sistemas que aprendimos para pensar en pequeño. ¿Sabes qué me decía a mí mis autoridades? Me decían: pastor, cuando traigan los 150, ¿para qué se mata con 150 rebeldes? Saque 2 iglesias, quédese con 50, va a ser más feliz. Y saque 2 de 50. Mire, no importa, lo importante es que haya un grupito ahí. Y yo, pues eso es lo que vi. Hermano, llegaba un trinitario a la iglesia y yo le daba palo. Pero palo. Llegaba alguien mundano, pasaba el hermano: ya se vertió de pintado, para darle duro a las hermanas. Y los mensajes eran quebradores, no restauradores. La iglesia se ponía más a juzgar. Llegamos al lugar donde decía: usted no puede entrar. Yo vi esos momentos. Tiene que estar aquí, si no, no puede entrar. Esto es santo. Pero ese era el peor huele pega desde aquí, que estaba haciendo eso. Porque a veces nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó y dónde estamos ahora. La iglesia pierde la sensibilidad del verdadero propósito. Entonces, ¿sabe qué? Venía la hermana a cantar y decía: hermano, yo no sé cantar, pero como es para el Señor. Estoy afónico. ¿Para qué cantas si está afónico? Que yo no sé cantar. Y entonces, no, por como es para el Señor, se ponía en el piano, solo haría la pulum pulum y nada más. Y no dejaba, porque era el más viejo de la iglesia, al otro joven que sí sabía tocar, porque no importa cómo es para el Señor, y el otro como es para el Señor. Y no nos preparábamos donde saliera la Biblia ahí, porque como es para el Señor, como que si al Señor se le dieran las cosas así, a mi Señor creo que Él se merece lo mejor. De allá vengo, así me enseñaron. Para el Señor. ¿Quién quiere cantar hoy? 20 cantaban. El culto empezaba a las 5 y terminaba a las 12 de la noche. Era toda la noche sin parar. Y teníamos culto lunes de oración, martes de jóvenes, miércoles de damas, jueves de viejitos, no de caballeros, perdón. Domingo escuela dominical, en la mañana, culto evangelístico. Y en eso semanas en la iglesia metido. ¿Cuándo íbamos a ganar almas así? Y el que no llegaba, disciplina. Es más, tenía un pizarrón. ¿Quién nos faltó? Claro, como era una lista pequeña, se hacía lista. ¿Quién le falta? Así lo enseñaron. A servir al Señor. Y estábamos en la iglesia metidos y decíamos: santitos, poquitos pero santitos. ¿De qué sirve tener un poco todo y ser todos mundanos? Ese fue el concepto. Porque Dios no está interesado en nada más que el corazón. Y eso y lo otro. Y entonces empezamos a mirar que la iglesia estaba desenfocada. Yo empecé a mirar, hermano, yo estaba frustrado. Nosotros seguimos a Dios jovencito con mi esposa. ¿Sabe qué nos hicieron? Nos aventaron y dijeron: mira, muestra su llamado, pum, ahí está. Nos dieron $300, sin un micrófono, ni no hacía nada. Y dije: pues sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo pagaba la renta, yo tocaba el piano, ella cantaba, ella recogía la ofrenda y yo se la daba, ella vendía actividad y yo se la compraba. Y siendo un manager de una empresa, compré una van vieja para jalar a los hermanos. Dejé mi carro y le dije, y mi jefe me decía: what are you doing? What do you do that? ¿Por qué haces esto? ¿Qué estás haciendo? Decía: es que para el Señor.
Me decía, a ese señor tú le sirves. Y un día mi jefe se enojó de verme en esa banca tan grande siendo manager y me puso un cheque de $8,000 y me dijo, ven, aquí está, vete a comprar un carro. Pero yo creía que estaba sirviendo al Señor de la manera más correcta. Pero después de esos años me di cuenta que necesitaba volver al Espíritu Santo a conectarme con Dios. Y Dios me empezó a decir, no, estás mal lo que estás haciendo. Eso no es lo correcto. Empezamos a formar discípulos. Empezamos con una célula. Empezamos con 2 células. Empezamos con 10 células. Llegamos a 20 células. O 40 células. 60 células. 90 células. 105 células hemos tocado. Para la gloria del Señor. Y vamos por más. Vamos por 150 en el nombre del Señor. Porque la iglesia debe volver a Pentecostés. La iglesia debe despertar el avivamiento. Si estamos listos, Dios nos va a dar avivamiento. Si estamos listos, Dios nos va a dar ensanchamiento. Ese pobrecito, yo decía pobrecito el hermano, pobrecito el otro. Mire, hermanos, yo era manager y yo no hablaba de finanzas en la iglesia. Y toda la iglesia estaba quebrada. Los hermanos no andaban en carro más viejo que Matusalén. En Estados Unidos. Una vez mandé a mi esposa a recoger los hermanos en la van. Era un motorista, hermano. Un furgón no lo pueden mandar ahorita ahí. Hermana, y ella iba manejando. Gracias a Dios iba en una calle local. Y la van se rompió toda y el chasis le cayó la llanta. Y ahí hasta que Dios, porque era la mentalidad, no, es para el Señor. Oh, para el Señor. Y era pobrecito yo, pobrecito de él, pobrecito todo. Murábamos todos así. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, estás mal. Estás poniendo a la iglesia mezquina, tacaña. Y de verdad, hermano, era hermano, pastor, estás desocupado. No voy para culto. Mire, fíjate que me ponchó la llanta. Pues ni para llanta mía. Que si me quedó el carro, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si aquí, que si allá. Y un diciembre, a mí cuando empezamos a crecer, el Espíritu Santo, hermano, me confrontó. Me dijo, lo que estás haciendo está mal, estás enseñando mal a la iglesia. Y empecé a cambiar mi mentalidad. El Espíritu Santo me redargulló y me hizo decir, esto no es lo que yo quiero para ti, esto no es lo que quiero para mi pueblo. ¿Y sabes qué pasó? Empezamos a cambiar la mentalidad, cambió la mentalidad del pueblo. Y yo declaré que ese pueblo es ser bendecido. Hermanos, y Dios empezó a prosperar a nuestros hermanos con buenos carros, con carros del año para la gloria del Señor. Porque tenemos a un Dios grande que se deja guiar por el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Luego hace unos años, el Señor declaramos una palabra de fe. Por eso le digo que si usted empieza a crecer, no puede ser que no se entienda, pero Dios está ahí en el asunto. Solo yo tenía casa antes de ser pastor. Y empezamos a orar para que Dios bendijera. Hermanos, Dios les va a prosperar, Dios les va a bendecir. Hermanos sin documentos, hermanos ahí. Y empezaron a progresar. Hermanos empezaron a desafiarse en la fe. Empezaron a poner sus propios negocios. Empezaron a progresar poco a poco. Y empezaron a comprar casa, 1, 2. Hermanos, hay hermanos literalmente sin papeles que tienen hasta 10 casas. Y no la tienen con deudas. Dios les dio sabiduría para salir de deudas. Una casa compra la otra, una casa compra la otra, una casa compra la otra. No le deben a nadie. Toda esa renta la reciben porque tenemos a un Dios poderoso. ¿Sabe qué estaba preparando el Señor? Que cuando compramos los templos, la iglesia no tenía finanzas, pero ya tenía esos hermanos bendecidos. Y hermanos, esos hermanos, pastor, yo pongo todo el aire acondicionado para la iglesia, yo pongo el piso para la iglesia, yo pongo el churrasco para la iglesia, yo pongo esto para la iglesia. No, y Dios ha empezado a orar de una manera sobrenatural, porque cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, la iglesia avanza. La iglesia no solo avanza con oración, la iglesia necesita finanzas para poder pagar estos templos.
nosotros estuvimos rentando un lugar que pagábamos, hermanos, mensual. Mi esposo es testigo, pastor Pina es testigo, $18,000. Suban el peso argentino. 18,000. Y en un lugar como este, el doble. Y lo que teníamos era 100 personas. Pero Dios nos había desafiado y ahí crecimos, ahí llenamos ese lugar. Y ahí Dios nos dio la victoria. Porque cuando la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo, Él te da desafíos. Las cosas no son lógicas, porque por lógica yo no hago la locura que hago. Por lógica esto no se construye. Pero con las locuras del Espíritu, el Espíritu dice: métete, yo te ayudo, métete, yo estoy contigo. Para yo poner recursos, métete con fe que yo voy a proveer. Y esa es la iglesia llena del Espíritu Santo que puede avanzar. Ya no es mi lógica, ya no es mi sentido común. Es lo que el Espíritu Santo está diciendo que yo haga para que la iglesia avance. Voy a terminar con esto. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que nosotros estamos dirigiendo la iglesia, pero con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia. Entonces, como Dios dice: oh, tú puedes, ¿verdad? Con tu lógica, con tu sabiduría, con tu fuerza. Ok, está bien, dale, pues yo te... Cuando me necesites, ahí estoy. Porque el Dios que yo le sirvo es el Dios de lo imposible. Lo posible yo lo puedo hacer. No me necesito. Ahí Dios dice: no me meto, porque tú puedes, hermanos, moverte. Pero el Dios que yo le sirvo, quiero dejarte con esto, es el Dios de lo imposible. Que cuando ya no se puede, que cuando ya no es mi lógica, ya no es mi sentido común, ya no es lo que yo estoy creyendo, sino que es el Espíritu Santo que me está dirigiendo, el Señor te dice: métete, y el Señor va a obrar. El Señor te dice: avanza, y Él te va a decir: aquí estoy, y Él va a proveer. Vas a sorprenderte de los milagros más grandes que la iglesia puede experimentar. Mire, la Biblia dice que tanto en el mover de la iglesia primitiva, que no fue así al principio, pero fue el mover grande, que cuando sabían que Pedro iba a caminar y la sombra caería a la izquierda, sacaban a los enfermos en sus camas y los ponían en el camino del lado donde iba a pasar la sombra. Pedro ya era tanto el trabajo que no tanto se podía detener a orar. Pero la Biblia me dice a mí que con la sombra de Pedro se sanaban. La iglesia era una iglesia de movimiento del Espíritu. No era una iglesia normal, era una iglesia del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que se mueve. Cuando la gloria de Dios desciende, cuando Salomón erigió el templo de Salomón e hizo la casa del Señor, dice que estaban trompetistas y estaban administrando, y la gloria de Dios descendió, dice, y los sacerdotes que administraban ya no podían administrar a causa de la gloria de Dios. Cuando la iglesia, el Espíritu Santo desciende, amén, y la gloria de Dios desciende, donde el Señor dirige su iglesia lo que Él quiere hacer. Hay días, hermanos, cultos donde la gloria de Dios ha caído, que no se puede predicar. Yo digo, si yo predicaría, me vería lo que Dios está haciendo, y ya no me importa, no soy yo, es Dios, el Espíritu Santo, que quiere llevar a su iglesia a ese nivel. Mire, en las casas, en las células, hemos tenido gente sanada de cáncer por discípulos comunes que no están detrás de un púlpito. Gente enferma, gente restaurada, familias restauradas. Los milagros más poderosos los hemos visto en la iglesia. Gente ser sanada, gente, hermanos, al ser sanada de la columna, gente en milagros, en cánceres. Hemos visto cosas extraordinarias, porque si decimos que somos la iglesia, amén, el libro de los hechos, la iglesia, el libro de los hechos no era teoría, era práctica. Pero para eso necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo. Si queremos impactar este mundo, el Señor dijo: esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con su Santo Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija. Y yo pastoreaba
bajo mi pensamiento, bajo mi fuerza. Pero la iglesia no es mía. Las almas no son mías. La iglesia es del Señor. Y Él la compró a precio de sangre. Y Él es el dueño de su obra. Y Él es el que dirige su iglesia. Hermanos, no nos sorprenda que en los últimos tiempos la gente está cansada de iglesias. La gente está harta de evangelio. Y en las redes usted sabe cómo están difamando el evangelio. Cómo están los malos testimonios. Eso es lo que más se ve. No se ve algo bueno. La iglesia va a ser impactada, pero con hechos. Por eso la Biblia dice que la iglesia era, el libro de los hechos son los hechos de la iglesia. Nosotros hemos experimentado 15 días bautizando todos los días. Quisiera un mes. ¿Por qué no decir todo un año? 15 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 2 semanas bautizando 1, 2, 3 almas todos los días, porque esa es la iglesia del Señor. Un libro de los hechos que quiere volver en el 2025, para el 2026 Dios quiere volver. Que la iglesia abra la visión, que la iglesia reciba esta visión, que la iglesia crea la palabra. Póngase de pie esta tarde y diga: yo quiero impactar como la iglesia primitiva. Yo no sé si hay alguien necesitado de un milagro. No sé si hay alguien que ha venido enfermo del alma. Muchos están enfermos de años, de meses del alma, o enfermos en la carne, una enfermedad, y es discípulo. Dios en esta tarde está aquí para hacer un milagro. Dios te sana en esta tarde.